Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. 5. Estoy acá con los dos profesores, Botía y Furiase. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Descansado por lo que veo, lo veo frescos. Y por supuesto acá con los dueños del programa, Pablito y el Oso. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Bien, por Las suerte. dos boyas. Las dos boyas. Muy bien. Mal llamado Las Dos Boyas. ¿Cómo? Muy injusto. Muy injusto. Igual la gente se enganchó con el nombre. Sí, ya quedó. Son cosas que Lo puso el mercado, boludo. Ya está. Lo puso el mercado, tal cual. La mano invisible del mercado. Contra Menger y Adam Smith no hay nada No que se hacer. puede hacer Hay que nada. hacer, está bien, Te perfecto. papea. Nosotros estamos tranquilos. Los que tuvieron una semana complicada son ustedes. No sé si complicada, solo hubo mucho trabajo, un poco larga, digamos. Sí, Como todas. y mañana terminamos en Tucumán. No sé si están en alguno de los eventos. Le mandamos un saludo. ¿Cómo es eso, che? sé. Vamos, Toto va a Tucumán a dar una charla y nosotros lo acompañamos. Con Fede ya estuvimos el año pasado y vino gente, fue impresionante porque vinieron como 500 personas de Santiago del Estero, de Salta. Impresionante, la verdad. Fue una experiencia muy buena. Lamentablemente yo estaba muy enfermo, no sé si te acordás, Me acuerdo. no podía ni hablar. Como una gripe, Pero estuvo muy bueno. Aparte la gente, viste, un cariño impresionante. Sí. ¿No te Y parece? fuimos a hablar de Del programa de macro, o sea, ¿viste? Bueno, pero a eso Hacían iba. 40 grados, estaba de todo, pero bueno, la Bueno, gente le puso toda la onda. eso sabes que es un fenómeno, perdón, gordo. Es un fenómeno que ya por lo menos nosotros tenemos registro que desde 2017, 2018 que ya se viene produciendo en Argentina. Muchos pibes, tipo 16, 17, 18, 19, 20 años, hasta 25 te diría, y a veces más también, pero fundamentalmente ese rango, digamos, etario, se copan y van a charlas de economía. De hecho, nosotros fuimos en 2018 a una de Milei en Rosario, que fue el Congreso de Economía Austríaca. Y si vieras, claro, un entorno completamente académico, de grandes profesores, grandes nombres, enormes eminencias, digamos, de la academia había en ese lugar. Y el público eran todos pibes que cuando habló Milei empezaron a cantar Dale vos, dale vos. Bien. Entonces algo estaba pasando ya en ese momento y yo Estaba creo pasando algo yo ya. creo que es la continuidad de ese proceso, ¿no? Sí. Lo que vos decís. Totalmente. Y me impresiona mucho a mí porque Y está más fuerte en el interior, me parece ahora. ¿Ah, sí? está en todo el país eso. No sé, es lo que me da un poco la sensación. O sea, ¿te diste cuenta que ustedes son ahora rockstars? Antes, ¿te imaginás hace 10 años? Es eso. Sí, Hace 10 años vos te imaginás que ibas a estar hablando de economía, macroeconomía, y iban a ver, yo estuve en actos del Jabo, en todos, y cuando se ponen a hablar de términos económicos, los pibes, después de que empiezan a cantar Dale vos, algo, están todos así y parecen tipo del Coco que están asintiendo, emocionados y entienden. Ahí dijiste una palabra clave. Para mí tiene mucho que ver, lo que transmite Javier cuando habla de economía, porque en realidad transmite una pasión. Sí, Exacto. Y me parece que eso genera un contacto y una conexión con la gente más allá de lo que esté diciendo o de que muchos obviamente por ahí no siguen el contenido, porque muchas veces son charlas muy, muy elevadas a nivel teórico. Sí, claro. Y no importa eso. Pero tengo una ventaja. Despierta la emoción que él genera, la pasión, Sí, claro. se nota y Fundamentalmente, eso conecta. y creo también que la clave, digamos, en el fenómeno Milei, sobre todo, atrayendo, digamos, a los pibes a la economía, algo completamente inédito en la historia del país, sobre todo por la mala fama que tenían los economistas históricamente, creo que también está la lógica esta de domar o ser domado, ¿no? Sí. Y que Javier lo hizo durante tantos años en Intratables, en distintos paneles de muchas personas contra él solo, y él tirándole los datos por la cabeza, y eso creo que despertó esa adrenalina, digamos, en los chicos y bueno, nosotros mismos en decir, No, y- che, mirá este y tipo cómo conceptos- sabe y lo... Y despertó Gracias otra a cosa. Javier, o sea, que no se puede vivir con déficit fiscal, Sí. que la emisión monetaria genera inflación. Bueno, Hoy no se discute eso. Beliboni dice que la emisión monetaria genera inflación. Beliboni. Beliboni. Lo dijo el otro día en la marcha, antes que le tiren Eso es una- la leche. pimienta y Una batalla leche. ganada en el Sí, plano claro. cultural. Sí, sí, claro. Sí. Que Impresionante. vos decís qué elemental que es, pero de hecho en Argentina no pasaba. O sea, No. hasta en Bolivia Evo Morales dice que está emitiendo mucho el presidente actual y que por eso se disparó la inflación. ¿En serio? Lo dijo hace Bueno, poco, El lo pedófilo tuiteó. de Evo lo dijo. Yo creo que en ninguna parte del mundo
pasó esto, lo que pasó en Argentina, ni en Estados Unidos, Pero me atrevo a decir. yo creo que pasó Y también en nosotros, parte- por lo menos desde el punto de vista económico, creo que tenemos la centroizquierda, la supuesta centroizquierda, que en realidad es muy comunista totalmente, con peores conocimientos económicos probablemente de la región. Pero Sacando Venezuela, que no sé si es sacando Venezuela, porque de hecho en Venezuela lo que pasa es que hay una dictadura. Claro. No creo que no sepan. Claro. Pero acá en Argentina yo creo que hay una hasta se confunde lo que es ideológico o un discurso para acceder al poder Sí. y realmente que creen eso. Yo ahí tengo para hacerte un contrapunto. Para mí es peor la izquierda americana, por ejemplo, que la argentina. Porque... De Estados Unidos. Sí, sí, la izquierda estadounidense creo que es peor que la izquierda argentina, en el sentido de que son aún más ignorantes porque no conocen la pobreza en serio. No lo vivieron. No, nacieron en un país, digamos, varias veces más rico que la Argentina y nunca vieron esas enormes cantidades de pobreza estructural que los zurdos de acá de la Argentina, siendo zurdos, digamos, y con el virus Cuca 12, digamos, en la cabeza y con todas las limitaciones mentales e intelectuales que tienen, al menos creo que tienen un poco más los pies sobre la tierra porque han visto pobres en serio alguna vez en su vida. O sea, defienden genuinamente esa mierda los de Y acá. es una posibilidad. Yo a los de allá los veo mucho más trasnochados, ¿viste? Creo Sí. que de hecho por eso ingresan allá también estas agenditas woke, digamos, pero ya de boludeces, ¿me entendés? De cosas de gente con la panza llena. Belén, Totalmente. Antifa. Y un poco, bueno, ayer estuvimos con el presidente, la verdad que un lujo, fue increíble, ¿no? Una noche, te digo una cosa, nuestro viceministro José Luis Daza Sí. es un hombre muy reconocido en el ambiente económico y financiero, realmente no sé si llega a eminencia, pero la verdad que es ponderado por economistas, por grandes economistas de todo el mundo. Y él mismo no puede creer, y hoy estábamos almorzando y nos decía que nunca había visto un presidente con tantos conocimientos como Javier. Yo lo que le agregaba es, yo creo que no conozco a nadie en el mundo que sepa tanto de historia del pensamiento económico. Y acá van a decir que soy un chupamedias, pero la verdad que me importa muy poco, porque lo dice hasta Sargent, o sea, no lo digo yo, nada más. Es de disco no Javier, admitirlo. no, es increíble lo que sabe, o sea, realmente es increíble. La gente, me encantaría que lo pudiese dimensionar, por eso me dedico a tuitearlo. Igual tiene algo mejor el Jabo que el Porque es algo conocimiento. único. Tiene algo mejor que conocimiento para mí, que, a ver, obviamente no es poco el monstruoso caudal de conocimiento que tiene y de lo que sabe, pero creo que la mayor cualidad que tiene el Jabo es poder bajar conceptos muy elevados, muy complicados a tierra. Y no solo se lo bajó, me parece, a la gran totalidad del país, que ahora se discuten otros temas y demás, sino que creo que educó educadores. Y esa creo que es la ventaja que tenemos nosotros ahora. Fíjense, por ejemplo, la nueva línea de economistas que hay, como por ejemplo ustedes, que no hablan de forma rebombante para que no se entienda un carajo, hablan de forma tal de que pueda entender el ciudadano de a pie y creo que bajó línea no solo a la ciudadanía, Claro. sino a la gente que explica. Y eso me parece lo Sí, más sin fuerte. tirarla de fideos con tuco tampoco, ¿no? Exactamente. Claro. No, Javier obviamente tiene una conjunción de atributos, porque imagínate, de cero a ser presidente en 2 años, o sea, no lo hace cualquier persona, pero los conocimientos que tiene, la verdad que son... Es que es el hombre gris. Son increíbles, o sea, no se pueden creer. Sabe demasiado, Javier. Por eso le digo a la gente que ojalá que lo puedan disfrutar, porque realmente, por más que vengan buenos presidentes, nunca va a haber uno como él. Bueno, si querés, no sé, ¿quieren agregar algo de lo de ayer? O No, fue espectacular. con Fede comimos unas milangas con fideos. Como uno disfruta viendo esa pasión también, ¿no? Sí. O sea, Se juntaron ayer con el a presidente. nosotros, ¿no? claro. Sí, sí. o sea, vamos y son clases para nosotros y lo disfrutamos de ese lado también, pero la pasión que... Clases magistrales. Exactamente, Sí, sí. la pasión La- que literalmente, conecta, que o sea, no- comunica es impresionante. Sí. Para el que no entiende una clase magistral por ahí del grupo, del chat, digo. Una masterclass. Es una masterclass que es otro nivel. Ya cuando un profesional llega a un nivel muy elevado, ya hay cosas que no se le pueden explicar. Entonces se le explican ya pormenores que hacen la diferencia. Bueno, ahí están las masterclass. Ahí el Gracias, chat Pablito. estaba preguntando, quiere saber qué más pasó ayer. Sí, pues sí se puede contar, ¿no? No mucho más. O sea, tuvimos una discusión
Por ahí lo principal discutimos la no neutralidad del dinero en el largo plazo. Y la ¿Qué verdad es eso, Feli? La verdad que Javi nos dio una masterclass. No, bueno, en la ortodoxia económica, por ahí es interesante este tema. La verdad que es un tema muy interesante. Conecta mucho con Argentina. Y justo ¿no? le decía a Javier que no sé si no es mejor explicarlo así. Ustedes saben que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Que Estamos de si acuerdo. Es un facto. hoy emito, de acá a 18 o 24 meses, voy a tener inflación. O sea, se va a ver reflejado esa inflación. Bueno, lo que comúnmente se conoce en la academia es que el dinero es neutral. O sea, que no importa vos si lo aumentás o reducís la cantidad de dinero, en el largo plazo la misma, o sea, vas a tener inflación o deflación llegado el caso, y eso te va a llevar a un mismo nivel real de dinero, ¿no? O sea, en términos reales. Bueno, Como que en realidad, los clásicos y los monetaristas decían, claro, eso es línea Friedman. emitís y eso no cambia las variables de la economía real. Claro, El no empleo, cambia el crecimiento, sino el que consumo solamente ni nada. ¿Sube vas a la tener inflación? O Claro. ¿Tenés inflación o tenés deflación? Exacto. Claro. Entonces no alterás las variables reales, el equilibrio real de la economía real. Eso Claro. es lo que es neutralidad del dinero, es neutral. Y lo que se conoce como superneutralidad es que es en muy corto plazo. Por ejemplo, lo que le pasaba a Massa, que emitía y en 2 pedos iba inflación porque las Claro. expectativas se acomodaban a eso rápidamente. La masa emitía hoy una base monetaria y bueno, mañana había... Bueno, eso en realidad no es cierto. Emitir no solamente A ver. que genera inflación, sino que también genera distorsión en los precios relativos Claro. de la economía. O sea, los distorsiona. Por ejemplo, no sé, si vos antes del evento de emisión demandabas 3 vasos de agua y 2 celulares, tal vez después del reordenamiento de precios que hay, vos demandás 2 vasos de agua y 3 celulares. ¿Entendés? Porque la emisión de dinero distorsiona los precios. El dinero es un bien más en la economía. Sí, Vos claro. demandás dinero y dependiendo de la situación macro, demandás más o menos, no solamente en términos nominales, sino Eso en está términos bueno. reales. Claro. ¿Entendés? Entonces la emisión de dinero genera una perturbación en los precios relativos. Yo eso de me- hecho, a mí mismo me pasó. Sí. Yo siempre tengo en la cuenta plata parada. No me preguntes por qué es, o sea, siempre quise tenerla y la tengo. No tengo mercado pago, nada. Cuando fuimos estabilizando la economía, fui incrementando, pero no nominalmente, también en términos reales. Ahora tengo más, si vos querés, pesos expresados en dólares en la cuenta de lo que tenía en la época de Alberto, que tenía menos. Trataba de minimizar eso. Yo lo que entiendo por distorsión de los precios, de tantos años de escucharlo al Javo, ¿no? Él siempre ponía el ejemplo de que si vos tenés, por ejemplo, una conversación a la cual le agregás ruido. Es decir, Exactamente. es decir, entre el emisor y el receptor del mensaje, el mensaje le llega con ruido. Entonces no le llega bien, no lo puede captar del todo bien. Esa es la crítica de los austríacos. No solamente Claro. emitís, genera inflación, sino que además metés ruido y distorsionás los precios relativos. Perdón, y te lo pongo un ejemplo práctico, al menos así lo entiendo yo y ustedes me corrigen si me equivoco. Eso quiere decir que se me distorsionan los precios a tal punto de que una Coca-Cola abajo de mi casa vale 6.000 pesos y en la esquina está 9. Totalmente. Claro. Hay mucha más volatilidad de Entonces, yo precios del mismo cuánto- producto. Exacto. Es el mismo Perdés producto referencia. a una cuadra de diferencia. Esa es otra. Claro, pero vos tu otra manera canasta ver de el ruido. bienes también la cambiás. Vos ponele que o sea, no quiero repetir el ejemplo, pero eso también te afecta a la canasta de bienes. No solamente que no sabes cuánto vale la coca, sino que tal vez consumís menos o consumís más. Claro, pero ¿Entendés? quizás es porque no sé cuánto vale. Puede ser. Bueno, y ahí, Exacto, ojo, eso. todas estas A distorsiones que menciona Feli, eso también era más fuerte en un contexto donde la economía tiene muchos controles, muchas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, que teníamos el programa de precios cuidados, Sí. ¿no? Que eso era una canasta de determinados bienes que en supermercados tenía un precio topeado, no un techo. Entonces eso claramente te generaba, con esta emisión monetaria que decía Feli, vos tirabas pesos a la calle y dado que, por ejemplo, un mismo bien, ¿no? Una lata de atún, una botella de gaseosa valía menos en un supermercado justamente por este programa de precios controlados que en un Competencia almacén, claro, te generaba que gran parte de esa emisión que se generaba y que se destinaba, por ejemplo, a consumo masivo se daba en supermercados. Entonces los supermercados ganaban
lo que decimos market share, ¿no? O sea, vendían más y esas ventas las perdían, por ejemplo, estos comercios, ¿no? Almacenes, kioscos, etcétera. Tuve recuerdos de Vietnam. Están con esto diciendo que tenés explicaron. los auriculares al revés, y es verdad, me parece. El otro sí. Me agarró un recuerdo de Vamos a Vietnam. escuchar No sé si se acuerdan, porque parece que un año y medio pasa rápido, la gente se olvida. Pero no sé si recuerdan que los últimos 4 años con el pateafetos y el merquero, posta, me están viniendo recuerdos de querer ir a comprar algo y tener los precios que no sabías dónde comprar, tenías que ir fijarte dónde te salía más barato, más caro. Fue horrible. Yo me había olvidado de eso ya. Sí, obviamente. Mil puta. Cuando asumimos... No, aparte tenés esta cuestión de que, bueno, lo que lo mencionabas recién, de que te querés estoquear porque se te derriten los pesos en el bolsillo. Bueno, ahí está el ruido en la parte real, ¿no? Claro. O sea, hay bienes que, o sea, cambiás el precio relativo por ahí de entre aceite y peluquería. Sí. Cuando hay mucha emisión y vos te querés sacar los pesos encima, por ahí te sesgás más a un bien que al otro, pero por el propio contexto donde hay inestabilidad y donde toda esa emisión generó inflación y además cambió ese precio relativo entre dos bienes. Porque y eso meter ese ruido que vos decías. Porque en definitiva el precio es juega una Hugh señal, ¿no? Cantillon, Exactamente. Es una señal y cuando tenés inflación es una señal distorsionada. Totalmente. Totalmente. Ahí tenés el efecto Hugh Cantillon también, que es el que dice Javier siempre. Es impresionante porque Javier, perdón, nosotros tenemos, bueno, yo me sumé hace poco, tenemos una clase con los chicos en Ditela y los chicos contestan con el principio de imputación de Menger, con el efecto Hugh Cantillon, es muy gracioso Javier, no solamente, son cosas que se saben, pero por ahí no se saben por los nombres. Y Claro. Javier como las ha impuesto, ¿no? Vos estar de profesor, les tomás. Bueno, doy un poco de clase y en realidad corrijo los ¿Sos exámenes. piola con los alumnos Soy muy piola. o sos medio culo duro, no dejas pasar una? Bueno, nada, está bien. Para el que se saca 10 es importante que el resto de las notas sean justas también, ¿no? Sí. Escuchame, Verdadero. yo tengo Hacelo mierda. tengo una pregunta para Fede, que sé que le gusta el tema, que no sé si está ligado, ustedes me dirán si está ligado con lo que venimos hablando o no, que es ¿por qué en el comunismo, tipo cuando se llevó al extremo, digamos, en los países, sobre todo en mitad del siglo XX, no sabían determinar los precios de las cosas? Y tipo, bueno, es sabido, digamos, que mandaban a literalmente averiguar cuánto salía, qué sé yo, Gordos con pechera. 100 kilos de cemento para hacer una calle. Sí, sí. Porque no sabían. O sea, la distorsión, digamos, de los precios era tan alta, digamos, y total, que Bueno. no sabes, ya en el momento, claro, como todo lo determina el Estado le tiene que poner precio a todo. Esa me parece la razón, ¿no? El querer manejar y controlar todos los precios Sí. te saca fuera de foco. Después tenías una concepción del valor distinta a los clásicos, ¿no? Los clásicos tiene que ver, cuando dice Javier, o los austríacos, el valor de las cosas tiene que ver con la escasez y las preferencias de los individuos. O sea, eso es lo que realmente subjetividad. le da exactamente valor. Sí. El comunismo tiene toda la teoría del valor trabajo incorporado, es el costo de producción. Entonces eso también te puede generar ese tipo de distorsión. Eso es muy loco, porque, bueno, ponerle, lo tenés al Guillote Moreno, que defiende, digamos, la teoría del valor trabajo. Hay que hacer que dice costos. Que tenés que hacer los costos, que los costos determinan los precios y no al revés. Y eso a mí me sorprende porque se cae tan de maduro, digamos. O sea, literalmente un chico de 6 años te puede demostrar que eso no es así, cambiándote una figurita de Messi por 10 de otros jugadores. Totalmente. Exactamente. No, y además no tiene ningún sentido. Porque, perdón, ¿cuánto costó hacer la figurita de Messi? Lo mismo que cualquier otra de las figuritas. Claro, tal cual. ¿Cuántas horas hombre atrás de eso hay? Totalmente. Las Totalmente. mismas que para hacer otra figurita. No, y además Qué sé yo, te pongo un ejemplo más extremo. Porque la Mona Lisa vale más cara que una Trump Tower. claro. Sí, sí, sí. Las Ya está, preferencias y la pero es que despreferencia se es lo que terminó hay. la teoría del valor trabajo. ¿Por qué una pelota de Tuvieron fútbol? 100 años manteniendo esa boludez. ¿Por qué una pelota de fútbol exactamente igual, pateada por Messi, sale no sé cuánto Claro. más que. Ahí O sea, está. ¿entendés? O un mismo vaso de agua en el desierto o acá no Claro. tiene el mismo valor. Y, Claro. y el costo es el mismo. No, Yo y creo además que- no tiene ningún sentido porque significaría que no hay quiebras. O sea, que no puedes quebrar. Que vos hagas lo que hagas, no vas a quebrar. Pero yo Va a ahí tener creo una demanda. que un poco quedó en el imaginario, ¿no? Esa idea de que los costos determinan los precios o que para pasar de costos a precios es un margen a los costos y ese es el precio. Creo que pasó un poco en Argentina en digamos, tantas décadas, ¿no? De hacer las cosas mal, de emitir moneda, de tener inestabilidad macro, que
¿qué pasaba siempre? ¿No? Alguien recibía, por ejemplo, una nueva lista con un aumento de precios y lo trasladaba, ¿no?, a su precio de venta, y la demanda siempre lo convalidaba porque había una convalidación monetaria atrás, ¿no? Siempre se imprimían más pesos y esa emisión de pesos que la gente no demandaba terminaba convalidando ese aumento de precios, ¿no? Entonces se terminó como generando eso, bueno, a mí me aumentan los costos, lo traslado y total la gente siempre me lo convalida. Claro. Ahora eso cambió. Perverso. Sí, Completamente perverso. Totalmente Pero- perverso, se distorsionan los incentivos. Ahora eso cambió, ¿no? Hoy Y tenemos lo liquidás al de más abajo. Sí. totalmente. Ahí se den un Totalmente. ejemplo de la vida real, del punto de vista empresario. ¿Qué precio vendo si no veo el costo? No es que no tenés que ver el costo. Obviamente, vos vas a intentar de vender por encima de tu costo. Ahora, después, del otro lado, tiene que haber una persona que convalide ese bien o servicio que estás dando. Si O no, sea, todos el mínimo producen, te lo determina el claro. costo y el Exacto. máximo... Vos vas No, a vender pero a... Claro, O sea, Vas si a yo vender a quiero- donde te lo convaliden. Si tu costo está por arriba, significa que estás afuera del mercado. claro. Claro. Y si no, cualquiera podría producir cualquier cosa y sería automáticamente demandada al precio que es el costo. O sea, si yo quiero vender clase de No ballet habría clásico... incentivos a progresar, Claro. a invertir, a generar tecnología. Si yo quiero vender clase de ballet clásico, no me va a contratar nadie. O sea, no Ahora- importa que me ahora- compre un estudio Ahora, y... Pará, si te ponen un tuyo te pago. Pará. Ahora, por estas cosas estamos diciendo nosotros que parecen tan elementales. Han asesinado a millones de seres humanos, muchachos. ¿eh? Total. Sí. Por literalmente por creer esta pelotudez, mataron 150 millones de seres Es humanos. que Yo no tenés puedo otra creerlo. forma de sostener eso sino con la punta de pistola. Es que para mantener esa mentira lo tenés que hacer desde del poder que te da la boca del fusil desde el Estado. Es más, y si Bueno. no tenés la boca del fusil para apuntarte, ahí te lleva el otro problema. Si vos creíste esa pelotudez durante décadas, toda tu vida, y después admitir después de, no sé, 50 años que eso es incorrecto, tenés que aceptar que fuiste un pelotudo gran parte de tu vida. Entonces ese es el otro problema que hay, que muchos no lo van a aceptar porque tienen que admitir que fueron unos Sí, te fracasados. agarra disonancia cognitiva. Sí. Ahí te dan un buen ejemplo. En 2020, en la pandemia, el precio de los futuros de petróleo fue negativo. negativo. ¿Por qué? Porque había que pagar el costo de almacenaje, o sea, no todos podían. Entonces terminaron pagando porque le saquen los barriles de encima. Pero lo opuesto a la escasez, sobraba. Claro. Estaba todo O sea, frenado. te pago para que te lleves mi petróleo. Claro, para que tengas y lo almacenes vos, que yo no tengo plata para seguir guardándolo. Para seguir guardándolo, tal cual. Qué bárbaro. Ahora, siendo constructivos, ¿no? Esto que marcaba Marto de este chip que tenemos producto de vivir años y años en estabilidad macroeconómica, te sobraba un mango, comprabas dólar. Y el empresario solo ajustaba precios al alza por las dudas. Sí. Y eso garpaba en un contexto cuando hay déficit fiscal, emisión, inflación y suba de dólar. O sea, Porque comunista. El dólar lo único que podía hacer es subir y los precios también, y la inflación seguir de largo. Entonces, ahora que cambió ese contexto, ¿por qué? Porque hay superávit fiscal, no hay más emisión monetaria, la inflación está bajando, hay estabilidad cambiaria, el Banco Central está recapitalizado, los pesos que circulan, el Banco Central tiene dólares suficientes para respaldarlos, inclusive un dólar a 1.000, y ya estamos evidenciando sectores que bajan precios. Sí. Entonces, eso es Como una las novedad. empanadas de Darín el otro día. La cabra Darín, que le hizo todo para bajar los precios. Vi que hablaron ayer del tema, ¿o no? Sí. La verdad que... Pero es muy No, importante Muy eso, importante, porque sí. ya está pasando. Sí. O sea, Están bajando. Y fíjate que de una semana a la otra, ¿qué pasó? De 48 lucas a 29. Tenés ese caso, tenés electrónica, indumentaria, Ropa. autos. Bueno, fíjense, celulares, porque aluminio. para los que insumo. preguntan siempre, fíjense, en Mercado Libre, ¿cómo se llama? Aire acondicionado, heladera, microondas y todas esas cosas. Heladera me dijeron que se consiguen por $400, puede ser, no sé, después, fíjense, aproximadamente Mercado Libre, o sea, precios de heladeras que no se consiguieron nunca en la vida acá en Argentina. No existen. Digo porque hace poco hubo una baja de aranceles, hay gran laburo del secretario de producción, Pablo Lavigne, De todo el la verdad equipo de que producción, sí. todo el equipo, Santi Migone, el secretario de Comercio, Esteban Marzorati. Marzorati, son unos cracks. Escuchame, bajame Algún a día dedo. habría que traerlos. Bajame a dedo los lavarropas. Voy a comprar uno. No, es que ya entraba lavarropas o no en la baja de ¿Cómo a dedo, aranceles. gordo? Sí, a dedo. Bueno, no sé, pero Va, bajaron sí. un montón de Va a cosas. bajar un poquito más. No, bueno, no sé, boludo. Así me compro uno el. Vos el igual que te viene. quejás, si yo veo que en el otro programa te vivís quejando de que la Play no sé qué, le bajamos un montón a la Play. Y no me la compré todavía. No le bajaste lo suficiente. Pará la mano. Bajale allá mismo. Pero
fíjense qué importante, ¿no? La estabilidad macro. Sacaste la emisión monetaria, además estás bajando aranceles e impuestos y... Bueno, y lográs- ahí ahora Carlos el chip Acosta ese dice vaya que hay cambiando. heladera por $300. No sé si nuevas, puede ser, no sé, pero seguramente yo vi en Mercado Libre que hubo bajas importantes. De Darín la algunos paga usuarios. $1.000. Darín la paga, no, ¿qué mil? La paga $2.000. $40.000 la heladera. La psicopatía esa no va, Ricardito. O sea, no te sientas enojado porque te contestan. Muy bien la Este, contestación de Toto, como le dijo. No, pero estuvo bien, porque es la realidad, ¿no? A ver, salen en la televisión fingiendo, viste, enojo, que la gente la pasa mal. Se quiere poner Hace al lado de la 20 gente. años que la gente la pasa mal, ¿sí? O sea, hace 20 años, ya sabemos que la gente la pasa mal. Venimos del kirchnerismo que estábamos al borde de la hiper. Ahí no decías que la gente la estaba pasando mal. O sea, en pandemia los profesionales llegaron a cobrar $200, $300. Los La jubilados, gente tuvo que 88. vender lotes, tuvo que vender autos porque los encerraron y no tenían un mango para vivir. O sea, la gente la pasa mal hace mucho tiempo. Décadas de destrucción no se solucionan en un año y medio, Ricardito. No, aparte, como dice, viste que el tipo dice, no, el argumento del tipo que es, la gente la está pasando mal, no se puede comprar una Ferrari Además. con la plata de ahora. Ahora se ve que la gente dejó de comprar en mi gusto porque no querían ser Darín, porque bajaron importante, 40% Sí, más o menos. literalmente las empanadas más caras de la Argentina. ¿eh? Sí. Y sí, pero son muy grandes igual. Son grandes. Con 2 Sí. o 3 ya comés. No son tan buenas, igual. Eh, Sobrevaloradas. Yo hace un montón que no las compro. Cuando las compraba estaban buenas. Al principio causaron emoción porque No, y cayó un después par de- sacaron ahora una promoción, ¿viste? Por eso, Bajaron 8 el por precio. 12, por 29 lucas. Está sí, bien sí. ahí, ya estamos bien. Hugo Menger. Hubo Menger ahí. 12 al precio de 8, 33%. Los lo está bajaron. imputando a todos, Menger. Sí. Bueno, ahí los autos me dijeron que también, que iban a empezar a bajar. Ahí cuando entren los cupos, viste, de los eléctricos híbridos, Sí. deberían bajar. Me Así compré un que- 147. Che, perdón que nada que ver, y perdón, ya te juro que ya te dejo de hacer el programa. No, está bien. No vamos a ir sin, sin hablar de nada de lo que Igual está bueno, es distendido. No, está Sí, distendido, mucho pero está mejor. lindo, pero que estamos hablando así de ejemplos de la vida, ¿no? Concretos. Y hablando del sistema de precios, el otro día estuve viendo, hay un chabón en YouTube que para probar, digamos, la eficacia justamente de la división del trabajo que hablaba Milton Friedman y el ejemplo del lápiz, por ejemplo, Y Adam Smith, sí. y Adam Smith, este chabón se llama Andy George. Documentó en su canal de YouTube, que se llama How to Make Everything, el proceso de hacer un sándwich completamente desde cero. Esto incluyó A esta hora que hay un hambre, te digo. cultivar sus propios vegetales. O sea, esto Mirá lo que sé. es lo que pasaría, digamos, en un entorno en donde vos no le compras No hay- nada. no hay división de trabajo, Te, no- cer- no- te cerrás completamente, digamos, al mercado, no hay mercado y No hay tenés que hacerlo. especialización, nada. Cultivar sus propios vegetales, criar y sacrificar un pollo, elaborar queso, recolectar sal, cultivar trigo para hacer el pan y obtener miel, entre otros pasos. Resultado del experimento, el proceso le tomó 6 meses para hacer un sándwich de jamón y queso. Tremendo. De pollo y queso, perdón. Y le costó $1.500. Esto incluyó viajes, por ejemplo, al mar para recolectar agua de mar y producir Impresionante. sal. Qué locura. Lo que vos conseguís hoy en día en un kiosco por centavos. No, dólar. imagínate, sí, Eso hacerte está- la ropa. claro. Eso está buenísimo porque es como una manera de llevar al extremo, ¿no? Sí, un, claro. un argumento y te permite entender muy bien el concepto cuando lo llevamos, por ejemplo, a países, ¿no? Las economías cerradas, obviamente van a crecer menos, van a tener niveles de bienestar mucho más bajos Ahí está, claro. que las economías más abiertas. El caso de Argentina, por ejemplo, ¿no? Cuando uno mira Argentina, es una de las economías. ¿Cómo es una medida, una manera de medir digamos, que tan abierta o cerrada es una economía? Sí. Medir el valor del comercio en relación al Producto Interno Bruto, ¿no? En relación a lo que produce. ¿Cuánto se exporta más cuánto se importa en relación a lo que se produce en un año, por ejemplo? Sí. Y Argentina, cuando uno mira de las 50 economías más grandes, es una de las economías más cerradas, ¿no? Ah. Justamente por haberse cerrado durante décadas al comercio, ¿no? Y- Con proteccionismo, con aranceles, con impuestos altos. Todo también dificulta las exportaciones, con lo cual Argentina importaba poco y exportaba poco, ¿no? Qué hijos de Entonces, puta los cucas. Claro. eso termina derivando en pérdida de bienestar, ¿no? En que la gente viva peor. Bueno, Bueno, hay- esto me hace acordar al ejemplo de Guillermo Moreno diciéndole a Perolini, hacé la PlayStation. Hacé la Play. Hacela ya. ¿Querés traer 2 cámaras? Hacé la Play. Hacé tu sándwich de jamón y queso en tu casa. Fíjate una cómo te locura. va.
Una locura más, Fede, que le gusta el choripán. Hoy le dieron pescado, por eso tiene hambre a Fede. No le gusta el pescado. No le inviten a almorzar pescado, Fede. Milanesa, papa frita. Milanesa, papa frita o choripán. Tipo de bien. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo para audio, pero Sí. manden a la 11 75 21 09 45, 11 35 21 09 45. Bueno, podemos pasar al primer tema. Vos es que con eso de la balanza comercial me dejaste un tema picando que quiero pasar un videito. Pero vayamos primero a la licitación que tuvimos ayer. Dale. Es el tweet que te dije que pases, mío. Ahí está, perfecto. La Secretaría de Finanzas, esta vez lo tengo bien, anunció que adjudicó 8,5 billones de pesos de un total de ofertas recibidas de 9,5 billones en los siguientes instrumentos. Bueno, las LECAP que son instrumentos de menos de un año a tasa fija. La tasa anual es esa que aparece ahí, efectiva anual, la de 32, 35, 35, 34, 33, 32. Perdón, ¿se puede explicar más para Boca? Está descendiendo. ¿Por qué la tasa baja? O sea, ¿por qué al principio más alta y después va descendiendo? Bueno, porque el mercado justamente lo que está metiendo en precios es que la inflación va a ir bajando. Entonces, a medida que baja, la tasa real, o sea, la tasa la tasa de la inflación va bajando, bueno, y se mantiene la real, ¿no? La real es la que tiene el de abajo que dice SER. SER es un bono ajustado por inflación, 9,74, ¿no? Ponele que sea 10. Para el primer mes, para junio, dice, bueno, la inflación anualizada va a ser 25. Esto no es así exactamente, lo estoy explicando, viste, en criollo, no es así. Pero bueno, lo que te dice que vaya bajando justamente es que el mercado cada vez convalida una inflación menor, ¿no? Entonces, la de mayo 2026, que es la última, esa S29Y6, tiene una tasa de 32, que es menor a la del primer mes, que es de 35, casi 36. Todo esto en criollo, banco ¿qué quiere todo. decir? No, bueno, Que el mercado está convalidando la baja inflación. claro, levemente, la verdad que está bastante flat lo que decimos nosotros, o sea, es típico de un proceso de que todavía el mercado no sabe cuánto va a ser el próximo dato de inflación. ¿Qué quiere decir? Que todas las tasas están en niveles similares. Cuando efectivamente tengamos el dato de inflación del mes de mayo, probablemente ahí la curva se acomode un poco más y tengamos una curva más bien invertida nominalmente. ¿Qué quiere decir invertida? Bueno, lo que expliqué recién, que te rinda más los instrumentos cortos porque esperan más inflación en los primeros meses y te rindan menos los que son de más largo plazo. ¿Por qué? Porque esperan menos inflación en ese periodo. Yo me quedé en esa parte del principio. Después, la tasa nominal tiene un componente que es tasa real. ¿Qué es la tasa real? Es el riesgo país, el riesgo que la tasa que tenemos que pagar por todo lo que... Por la existencia de los cucas. Claro, por la existencia de los cucas, exactamente. Entonces, a medida que ese riesgo se va mitigando, también baja la real, entonces baja todo. No sé si quieren agregar Pablo, alguna creo que cosita. tenía una- ¿Qué son los pregunta. instrumentos? Que dijiste. Los No, títulos. bueno, el menú que tenés. El menú que tenés, Ah. y ahí me faltó, si De querés opciones ponérmelo para un invertir. segundito. El TI 30P con una tasa de 29,5, que ahí aparece 1,15 billones de pesos o 1.000 millones de dólares, es el famoso hard peso bond que emitió la Secretaría de Finanzas en el exterior, o sea que tomó 1.000 millones de dólares y por un bono en pesos, ¿no? Con una tasa en pesos. Termina pagando en pesos. O sea que bonos cortos empezarían a rendir más que los bonos Está largos. pasando eso, ¿sabes? Bueno, eso ya lo, pasa. Lo cual Manifiesta que el mercado espera Se está menor no- inflación Claro. a más largo plazo. A Es más una largo- señal lo positiva. que pasa en un país normal, digamos. Exacto. Sí. No, en realidad en un país normal la curva es al revés. Nosotros la vamos a tener así. Y a medida que la inflación baje a niveles de un país normal, va a volver a estar así. Ok. ¿Por qué? Porque cuanto más largo, más tasa tenés que pagar. O sea, cuanto más largo querés colocar, más tasa pagás. ¿Entendés? En Estados Unidos también la tasa de corto plazo es 4 y la de largo es 5. La de 30 años es 5. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que debería pasar en Argentina, ¿no? En algún momento cuando la nominalidad caiga. Pero Ahí vos... ponen en el chat que cosas malas entonces igual a cucas. Totalmente, por supuesto. Sí. No hay ninguna duda de eso. Pero vos tenías una pregunta muy buena, Pablo.
Ah, sí, pará, que la dejé anotada. La número 1, no te olvides. Sí, sí, sí. Estuvo Sí. estudiando, Pablo, ¿no? Sí. Estuve estudiando. Bueno, se hicieron rollover por 126%. ¿Y esto qué implica? ¿Un aumento de la deuda o se está compensando un rollover menor al 100% de las semanas anteriores? ¿Querés contestar la voz o la contesto yo? No se la va a Bueno, venir esa, ¿eh? es cierto. No, es una muy buena pregunta. Una gran pregunta. Es cierto Se que le borró a Pablito, el rollover fue del 126 de lo que vencía esta semana. Pero ¿qué pasa? En la semana anterior que no hubo licitación, ustedes se acuerdan que cada 2 semanas tenemos licitaciones, Sí. que es una licitación, bueno, es una operación en la cual el Tesoro renueva su deuda, ¿no? Sí. Esto lo hacen todos los países del mundo. Acá en Argentina tenemos cada 2 semanas. En la semana anterior vencieron, o sea, el Tesoro tuvo que pagar cupones de interés y de capital de otros bonos que vencieron la semana pasada, en periodo irregular, digamos, no en la semana de una licitación. Entonces el Tesoro, digamos, compensando esos montos, llegó a un 100%. Clarísimo. Lo importante... O sea, el rollover no fue 126 en realidad, fue 100. Con lo cual no hubo incremento No de hubo deuda. incremento de Todo deuda. lo que se emitió fue para renovar los vencimientos. Lo importante es que esta es una noticia en términos de que Argentina volvió a los mercados internacionales. Eso es una señal importante, que significa que está bajando el riesgo país. Perdón que me ría cuando explican, pero veo el chat de reojo. Está muy bien. No, sí, te digo porque me estoy riendo. Sí, Adelante, Fede. Y eso es una señal importante porque fíjate qué problemas o qué obstáculos trajo tener los mercados internacionales cerrados. El año pasado el Banco Central compró 25.000 millones de dólares en el mercado único y libre de cambios. Es una compra de reservas récord hizo el Banco Central. Ahora, 16.000 millones de eso se usó para pagar vencimientos de deuda, de capital, así, cash. Taca, taca. Y eso, los países normales refinancian su deuda en el mercado, los vencimientos de capital. Y Argentina, producto de años y años de inestabilidad macroeconómica, nosotros heredamos un riesgo país de 2.700 puntos básicos, 27%, la sobretasa en dólares que pagaba, que tendría que haber pagado Argentina por arriba de la tasa de Estados Unidos, que es la libre de riesgo. Hoy ese número es 650 puntos básicos, 6,5. Haber reducido ese riesgo país es reducir el costo financiero. Y ese es el costo financiero de una pyme, de una familia. Por eso también se está reactivando el crédito muy rápidamente. En menos de un año el crédito a familias y empresas se duplicó. Pasó de ser el 4 puntos del producto de toda la torta de la economía a 8,5. Ahí tengo, mira, ahí Y eso tengo, es muy importante. ahí tengo un gráfico, así acompañamos esto que está diciendo Fede. Ahí vamos a ver el tema del Si no crédito. existieran los cucas, ¿cuánto sería el riesgo país actualmente? con todo la macroeconomía estable. Y con esta probablemente debajo de 400 y de seguir en la estabilidad macro se iría rápido entre 100 y 200 puntos, ¿no? O sea Más o que menos, de los por lo menos a los niveles que tiene Brasil. más de 400 puntos del riesgo país es por los cucas. Sí, seguro, Bien. seguro. Los años y años de haber hecho las cosas mal, el mercado tiene memoria. Entonces, eso pesa. Y eso es porque los países no hacen populismo, no hacen las cosas mal. Si no, lo harían todos. Claro. Perder el crédito Miren cómo... es algo muy... Los países crecen a partir del crédito. El crédito es la mejor herramienta para igualar oportunidades. Y justamente, Argentina no tiene crédito. Y miren cómo... ahora poder está volviendo a invertir, tener. ¿no? Exactamente, para Miren poder cómo- invertir, cómo para se poder estudiar, Claro. para poder tener tu casa. Miren y eso cómo, está pasando. cómo se duplicó El crédito hipotecario crédito. está subiendo muy fuerte. Y Miren miren es lo eso. que fue el desastre del kirchnerismo, ¿no? A ver. Cómo se destruyó el crédito. En relación al producto. Del 10 al 4%. O sea, eso lo que te demuestra es que estábamos en una dinámica de hiperinflación prácticamente, donde no y había ahí, crédito. Miren lo que son los porcentajes, ¿no? Hoy estamos en 8,5. Ahí, ¿a dónde había llegado Argentina como máximo? 12 y pico por ciento en 2013, 2014. Ahora, cuando comparamos esto con países de la región, ¿no? Ni siquiera irnos a Estados Unidos o Europa. Miramos Brasil, por ejemplo, tiene 50% ¿Qué? de crédito a PIB, ¿no? Digamos, Chile casi 100%. claro, 10 veces
lo que tuvo Argentina en el máximo ahí 2013, 2014. ¿En cuánto tiempo O sea, lo ¿qué alcanzamos? quiere decir esa caída que vimos en el kirchnerismo? Que no te podías comprar un auto, no te podrías comprar una casa, no podías comprarte maquinaria para invertir. De eso estamos hablando. Ahí es donde la inflación y la emisión y la inflación te metía ruido Por eso es en una, la economía. es una locura cuando te dicen no hay, que... no hay eh, estabilidad, entonces, o sea, ¿quién va a dar crédito si no tenés previsibilidad hacia adelante? Está Si bien, hay pedo, inestabilidad. Una de las cosas que ha hecho el kirchnerismo en materia ideológica es denotar los conocimientos financieros y el crédito y la inversión y las tasas de interés como si fuesen algo malo, ¿entendés? Y no hay posibilidad de ser un país desarrollado sin Lo crédito. demonizaban. Lo demonizaban totalmente. Igual me Ahora, parece una locura dice- cómo subió. Sí, dicen en el chat, es impresionante lo que queda por crecer también. Sí, ¿no? totalmente. Claro. Totalmente. Por eso, cuando hablamos en los otros, digamos, programas de la remonetización, Sí. hoy la economía está creciendo al 6% anual, se bajó la inflación fuerte, está creciendo al 6% anual, en parte impulsada con el crédito, y para sostener eso hay que seguir dando combustible. Entonces, por eso es importante remonetizar para que el crédito también se siga sosteniendo. Perdón, ¿me podés poner el gráfico de nuevo? Hay una pregunta ahí en el chat que está bastante interesante. Preguntan acá, ¿por qué subió el crédito? Fíjate ese piquito final de 2019, principio de 2020, en plena pandemia con Alberto. ¿Puede ser una suba artificial? Eso es más una distorsión porque A ver. el crédito está expresado en el Producto Bruto. Entonces, Claro. Sí. en la pandemia está distorsionado porque se desplomó el denominador. Se desplomó la economía con la pandemia, se paró. Entonces, esto que es una relación... listo, es un sesgo. Claro, está exactamente. distorsionado por la baja del denominador. No es que el crédito voló. Claro. Voló en relación al producto, pero porque La el economía producto se se hizo desplomó. concha. Claro. Perfecto. ¿Por listo. qué está circulado esa parte? Porque cuando nosotros arrancamos el plan de estabilización, lo que más se nos criticó es que no pusimos tasa real positiva. No sé si se acuerdan, uno de los que me acuerdo era Tetaz. Bueno, ¿por qué? Porque fíjense, no había crédito. No, de o sea, verdad. subir la tasa no iba a tener o sea, la tasa no era canal de transmisión porque no existía el crédito. Entonces, subir la tasa lo único que iba a hacer es aumentar la nominalidad de la economía y hubiese aumentado la cantidad de intereses que pagaba el Central y el Tesoro. Iba a ser más difícil bajar la inflación y probablemente nos iba a llevar a una hiper. Entonces, digamos, para que se entienda la complejidad del programa, ¿no? Ay, Y Y ahí ahí- importante, ¿no? Que estabilizar la macro, tener superávit fiscal, Ujú. ¿no? Terminar con la emisión monetaria permitió que esa estabilidad macro le devolviera a la gente baja de la inflación, baja de impuestos, capacidad prestable. Los bancos, este aumento del crédito es porque los bancos le dejó de prestar al Estado, Bueno, porque ahora adquisitivo. tienen superávit y ahora le presta a la Volvieron gente. laburar de bancos. Exactamente, Bueno, pero para eso ahora fue que- importante tener superávit fiscal. Claro, y eso sí. es muy importante lo que dice Fede, porque digamos, toda esa devolución de recursos al sector privado. El crédito antes tampoco, digamos, además de la inestabilidad macro, no podía crecer porque los pesos se los llevaba todo el Estado, ¿no? Claro. Para financiar el déficit fiscal, o el Banco Central los tenía que absorber y pagar intereses para que no estuvieran circulando, ¿no? en la economía y Círculo generaran más inflacionario. inflación. Exacto. Exactamente. El crowding out. El crowding out. Que Entonces, acá se quejan porque decimos que tuvimos un crowding out a la inversa. A ver, perdón, que- dicen, me critican a mí porque dicen que estoy usándolo mal al término. ¿Qué es el, Claro. ¿qué es el crowding out? Es justamente ese efecto, ¿no? Digamos, Sí. en la economía hay una determinada cantidad de pesos y si el gobierno tiene déficit fiscal, o sea, gasta sistemáticamente por encima de lo que ingresa, bueno, se queda con todos esos pesos y no quedan pesos para que las familias o las empresas puedan acceder a crédito. Entonces, eso es lo que vino pasando a lo largo de los años y el hecho de haber eliminado tanto el déficit fiscal como el déficit cuasi fiscal, que es el del Banco Central, bueno, permitió que esos pesos volvieran a estar disponibles justamente para el sector privado, ¿no? Para que la gente pueda acceder a un crédito, por ejemplo, para comprarse un auto, para comprarse una casa. De hecho, ahí es interesante, el crédito se duplicó. Ahora, cuando uno mira el crédito hipotecario se triplicó Es en una el banda. último año, partiendo de niveles muy bajos, pero está creciendo a un ritmo de 15% mensual, ¿no? En términos reales. Es un número muy, muy importante, con lo cual
eso de alguna partiendo manera... de riesgo de hiperinflación, ¿no? Porque Partiendo de uno riesgo a de veces pierde la hiperinflación. perspectiva del punto de partida. Era un riesgo de hiper y... Bueno, yo tengo y un ahora amigo estamos en que un se contexto compró... donde crece el crédito hipotecario UVA. Todo números rojos, Todo por ¿no? inflación. Yo tengo un amigo que se compró un departamento en julio-agosto de 2024, ¿eh? O sea, al borde de la hiper en diciembre de 2023, julio-agosto, ya se compró un Ya, crédito hipotecario. El año pasado ya el crédito estaba tirando muy fuerte. Un banco privado, todo. Entonces fíjense, cuando muchas veces se habla del ajuste, ¿no? El verdadero ajuste en realidad era el déficit fiscal, ¿no? Claro. Porque hacía que la gente no tuviera crédito, que no pudiera acceder a una casa, un auto, que las empresas no pudieran acceder a fondos para invertir, ¿no? Con lo cual, ese era el verdadero ajuste al sector privado, a la gente. Totalmente. Clarísimo. Y esa es la verdadera, o sea, la manera genuina de generar competitividad en la economía y de generar bienestar. Es bajando la inflación, bajando impuestos, bajando el costo financiero, devolviendo capacidad prestable de los bancos a la gente, ¿no? Y eso lo generó la estabilidad macroeconómica. Para no ser solo los ahorros que tiene ahí para invertir o algo, sino justamente combinarlo con crédito y eso, y bueno, Totalmente. No, Los o sea, países crecen a partir del crédito. no guardando Pero la plata en el colchón como querían los cucas. para eso es importante bajar la inflación y dar estabilidad. Ahora, el otro punto importante de esta vuelta a los mercados tiene que ver con, porque ahí hay algunas preguntas también en el chat. Este fue un bono, como decía Felipe, es un bono a tasa fija a 5 años que salió al 29,5% de tasa. Tasa fija en pesos a 5 años. Esto era impensado hace un año y medio, que Argentina pueda colocar un bono en moneda local. Es una apuesta a la fortaleza de nuestra moneda. 5 años en pesos a tasa fija. Estamos hablando de una ganga. Al Pero como 29,5. si los cucas de Blender dijeron que era imposible que pongan, que con dólares compren un bono en pesos. Y ese es el punto, claro. Se suscribió con dólares. Es decir, los inversores Sí. pusieron dólares y se quedan con este instrumento que es en pesos a tasa fija. Y demostró, en este contexto, que hay un canal alternativo en donde el Banco Central se hace de reservas, alternativo a el contexto en el cual el dólar se va al piso de la banda, que es donde el Banco Central compra dólares, inyecta pesos cuando el dólar se va al piso. Entonces, esto, en línea con lo que veníamos diciendo, mostró que hay otras alternativas por las cuales el Banco Central se puede hacer de dólares, Totalmente. además, complementariamente a la compra de dólares cuando el dólar va al piso de la banda, porque dijimos que dentro de la banda el Banco Central no iba a intervenir, Por O lo que sea, entendí, le quita presión a la compra de reservas en el piso de la yendo el banda. dólar al y piso. de la con banda. este bono que implica que ya la gente no quiere ganar dólares, quiere ganar pesos. Bueno, hay muchos que están apostando obviamente al peso. Fíjate que hoy el dólar está en 1.150 y... Bueno, lo contaba Toto, ¿no? El otro están día. los mismos niveles nominales que en diciembre del 23. Que había un inversor de afuera que quería pesos, que quería tener pesos. Sí. Claro, cuando le pregunté lo de que los Ah, que tengan vos le reservas, preguntaste, sí. reservas en pesos. Sí, Banco sí. eso. Bueno, o sea, es de Gil guardar dólares ahora. No, pero es Eso tiene que ver con que ahora tenemos un banco central que está saneado. ¿no? es Donde- importante lo que dice Fede, porque emitimos un bono en pesos que se colocó en dólares a los extranjeros, Exacto. a los inversores extranjeros, a tasas de mercado. Y es la primera vez desde 2018 que Argentina vuelve a los mercados de capitales. La verdad que es un hito. Hubo Un varios milagro económico. cuestionamientos. Y a de la- diferencia del 2018 no es para deuda para financiar déficit, sino que Claro, es para sino para- refinanciar vencimientos y estirarlos. es para refinanciar la deuda. O sea, entre tantas cosas que vencen, en julio vence el cupón de los bonos en dólares de interés y de capital. Me pone un poco mal Y eso el que estaba explicando. Y el Tesoro ya tiene para pagar esos vencimientos. Exacto. Me pone un poco mal porque viendo que funciona todo bien, que hay reservas y demás, me da un poco pena cuando exploten el Banco Central. Bueno, es una decisión del presidente esa. Yo me estoy encariñando ya. Ahora funciona. ¿Te encariñas con el Banco Central actual? Y si es del Javo, sí. Bueno, es un, Y Pablo le dice una que es un anécdota. banco central que se está fortaleciendo, se Sí. está recapitalizando y le da fuerza o valor a nuestra moneda. Bueno, pero en otro sentido te puedo decir que es una anécdota dentro de toda la historia del Banco Y me Central. da pena dolarizar ahora también porque ahora yo quiero especificar el mundo. ¿Querés Es que- especificar al mundo? Es que este contexto, que es, el presidente habla de la dolarización endógena, es decir, la cantidad de pesos está fija
todos los instrumentos que estamos generando para incentivar sacar los dólares y llevarlos adentro de la economía es eso de la dolarización endógena. Cada vez hay más dólares en relación a los pesos. Y eso te permite seguir manteniendo fuerte nuestra moneda, seguir bajando la inflación y remonetizar y que siga habiendo crédito. Entonces, compatibilizás la baja de la inflación con el crecimiento económico motorizado por el crédito, manteniendo la fortaleza del peso, porque si hay remonetización en dólares, se da esto que es una dolarización endógena, porque la gente, digamos, hay fuera del sistema, Marto, ¿qué hay? En dólares hay casi 10 veces la base monetaria en dólares. Hay estimaciones que van Somos, creo, el quinto de país con más dólares del 300.000 a mundo. 400.000 millones de dólares. Sí. Y obviamente hoy la cantidad de pesos de la economía es ridículamente baja. O sea, fíjate, la cantidad de pesos que circulan en la economía son 28, 29. Poco menos de 30, sí. Sí, Un son poco menos de 30 mil 6,5 puntos del millones de producto, dólares y cuando en tenés condiciones normales es 15. 20 veces más afuera del sistema, en Mirá, dólares. tenés estimación del INDEC, más o menos 240 mil millones de dólares, pero es una estimación que puede ser, incluso puede estar corta, ¿no? Con lo No, y cual después puede ser tenés más. otro tanto declarado en cuentas en el exterior. Totalmente. O sea, por eso nosotros hablamos de la remonetización en dólares, porque tiene que remonetizarse la economía en dólares. Mirá, y ahí, No hay otra cuando alternativa. vos decías de uno de los países que más dólares tiene, hay un informe que es un poco viejo del Tesoro, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es del año 2006. Y lo que mostraba en ese año es que los argentinos eran, en términos per cápita, los que más dólares tenían en el mundo, ¿no? O sea, por persona. Tomá. Y en términos absolutos, eran el segundo país, ¿no? Creo que estaba detrás de Rusia, me parece. Sí. Con lo cual, digo, te decía que un país del tamaño en términos poblacionales de Argentina, que uno puede decir es chico, una economía chica en relación al resto del mundo, es el que más dólares tiene por fuera de Estados Unidos, ¿no? Era algo así como el 6-7% de los dólares que había emitido Estados Unidos, de la base monetaria de Estados Unidos, lo tenían los argentinos, en el año 2006. Y desde ese entonces, bueno, digo, claramente se aumentaron esas tenencias también. Estaría bueno tener ese informe hay que actualizado. usarlo. Ahí hice una pregunta muy buena que era, ¿qué pasa si la inflación da 1% en junio si estamos dispuestos a emitir otro bonte, otro hard bond Eso, peso me preguntan- a 12%? Me preguntan cómo se lee el bonte. No, bueno, es una vuelta a los mercados de capitales internacionales con un bono en pesos, ¿no? Creo que es la verdad que una situación inmejorable. Acá los timberos me están... No, y que, no, bueno, me obviamente están nosotros reventando el celular por eso. Nosotros no hacemos ningún tipo de asesoramiento. Ahora, lo que yo creo es que la tasa real y la nominal por la inflación van a seguir comprimiendo. Y como ahí preguntaba el caballero, eso por supuesto nos va a permitir seguir colocando deuda a tasas cada vez más sostenibles. Renovando los vencimientos, ¿no? Porque Bueno, claro, renovando Sí, es los muy importante vencimientos. aclararlo eso, sí. Bueno, y de hecho ya tenemos el Tesoro ya tiene para pagar Los vencimientos ahora de julio de los bonos en dólares. Pero bueno, eso es lo más importante. Y sí, por supuesto, nosotros creemos que vamos a seguir renovando los vencimientos de capital a tasas cada vez más bajas. Y es muy importante esto porque teniendo un ratio de deuda neta tan bajo como el que tiene la Argentina, con renovar los capitales, digamos, ya como que se acaban cualquier signo de estrés que puede llegar la economía argentina, llegar a tener la economía argentina y vamos a estar preparados más que nunca para un crecimiento sostenido. Totalmente. Fíjate, no solamente se está saneando la hoja de balance del Banco Central, condición necesaria para el fortalecimiento del peso y para seguir bajando la inflación, sino que también, producto de tener superávit, el Tesoro está bajando su deuda. La relación deuda a producto bajó de 57 puntos en noviembre de 23, 100 puntos en diciembre de 23 y hoy es 40%, que es un nivel 43 bajo ahora con el acuerdo con el fondo. Y dado los ratios de las proyecciones de crecimiento, el costo financiero y el superávit primario que tenemos, esa relación deuda-producto puesto en dinámica hacia adelante va a seguir bajando y eso claramente es lo que está generando la baja en el riesgo país, la posibilidad de que Argentina vuelva a los mercados con un bono en pesos a tasa fija, toda una apuesta a la estabilidad macroeconómica, la fortaleza del peso, que son condiciones necesarias para que siga bajando la inflación y para que sigamos sacando personas de la pobreza. Por eso salieron más de 10 millones de personas 12. de la pobreza. Y a medida que vayamos renovando la deuda, el capital de la deuda en dólares, cada vez, le va a quitar presión a la compra de reservas por parte del Banco Central
Y obviamente que eso necesariamente implica un tipo de cambio más apreciado. Digo porque obviamente va a haber los famosos agoreros del tipo de cambio atrasado van a seguir con un malestar, pero la realidad es eso, que Argentina a medida que va estabilizando su economía va a tener un tipo de cambio cada vez más atrasado, no, apreciado. Entonces, porque es la dinámica de la macro. Una macro más sana implica eso. Y eso es la contrapartida de salarios más altos, ¿no? Claro. Tengo dos preguntas. Una macro sana es una moneda fuerte. Entonces, Claro. los que hablan no es atraso cambiario, sino que es un peso que se está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque tenés superávit fiscal, no tenés emisión monetaria, el Banco Central tiene dólares, tenés un presidente alineado con el ministro de Economía en defender el superávit fiscal, la no emisión monetaria y la recapitalización del Banco Central, con lo cual todo Tenés eso genera un fortalecimiento de nuestra moneda. Credibilidad. Más exportaciones para adelante, cada vez más exportaciones. Tenés ingreso de capital para invertir en Argentina en distintos sectores, ya sea lo que son de exportaciones, como pueden ser minería, energía o agricultura, o algún otro tipo de inversión que venga que en economía real que se va a seguir dando. O también puede haber inversiones en el sector financiero, como vimos en estos bonos. Entonces, me parece que, digamos, para adelante es evidente que vamos a tener un tipo de cambio que tal vez a algunas industrias les sienta incómodo porque va a ser cada vez más apreciado, pero por nuestro lado estamos cada día bajando aranceles y regulaciones para que sean más competitivos y no tengan ningún desventaja de competitividad cuando se abra el comercio aún más. Bueno, en ese sentido, un factor de competitividad muy importante es el crédito, ¿no? Que Totalmente, las empresas puedan claro. acceder a crédito, que es algo inédito en Argentina, es un factor de competitividad muy importante, ¿no? Junto a la baja de regulaciones, la baja de impuestos, la apertura comercial, que también permite que las empresas accedan a insumos, ¿no? A mayor variedad de insumos a mejores precios. O sea, se vienen muchas empresas nuevas, otras que entren, creaciones de nuevas. Exactamente, más competencia, ¿no? Que es muy importante. Bien. Fíjate que cuando la macro era inestable por el déficit fiscal y la emisión, el mecanismo para generar competitividad de corto plazo era la devaluación. Es decir, hundir los salarios reales de la gente. Ese era el mecanismo que funcionaba cuando tenés déficit, emisión, quedás inflación, uno más pobre. deuda. Genera más pobreza. En nuestra macro, en este contexto donde tenemos la macro saneada, porque ya hay superávit fiscal, no hay emisión, el Banco Central está recapitalizado, el mecanismo para generar, digamos, competitividad es en favor del poder adquisitivo de la gente, porque es bajando inflación, bajando impuestos, sacando de regulaciones, haciendo una apertura inteligente comercial de la economía que genera más competitividad, bajando, como dice Marto, el costo financiero y eso generando crédito. Entonces, los incentivos son buenísimos porque la estabilidad macro genera incentivos para que el mecanismo para ganar competitividad genere un círculo virtuoso y genere más poder adquisitivo de la gente. Y los empresarios la están empezando a ver, ¿eh? Totalmente, y eso O sea, es súper constructivo. El feedback ya es distinto. Dicen, bueno, nos tenemos que acomodar, tenemos que bajar Menger. costos. Aplica Menger y ya está cambiando ese Menger chip. los está imputando a todos. Pero además, por eso hay que recalcarlo, porque es muy constructivo eso, que ya esté sucediendo, que haya baja de precios en aluminio, en naftas, en indumentaria. Eso es algo que no pasaba en la Argentina. Está tan Y barato el ya aluminio está me hace una pasando. armadura. Pero ya está pasando, eso es impresionante, como la que tiene Santi acá, ¿no? Sí. Tengo dos preguntas, medio por ahí triviales, pero me parecen relevantes, o por lo menos para mi curiosidad. Nunca una pregunta de Eh, trivial, viniendo, en un par de- viniendo del profesor Pablo. De Pablo. El gordo de Pablo. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué tan mal está emitir pesos a futuro una vez que esté todo estabilizado? Pues yo me gusta mucho la idea de que otros países ahorren nuestra moneda o tengan reservas. Si un país posta dice, bueno, quiero tener reservas en pesos ya mismo, hay un límite de pesos que tenemos, ¿cómo se hacemos? Ahí está. Ahí se puede emitir. Cuanto menos pesos haya, más valor va a tener. O sea, Entonces no van a estar emitimos, dispuestos. le damos lo que tenemos. Eso es lo que está pasando. Por eso el peso se fortaleció contra el dólar, porque Argentina, el Banco Central no emite, terminó la emisión monetaria, y obviamente hay ese cambio de paradigma está generando una fortaleza en el peso. Pero digo, si un país se quiere especificar del todo, ¿cómo hacemos? ¿Nos alcanzan los pesos? Mejor que no alcancen, así se sigue fortaleciendo Le el sacamos peso cero. y sigue fortaleciéndose nuestra moneda. ¿Está bien?
Tiene sentido. Y el otro es... Igual tenés que ganar 2 guerras mundiales para que pase eso, gordo. Nah, fumá. Confía en el milagro Si se económico. quiere especificar del todo, le metemos un bono en pesos, tasa fija, Igual 5% a 1000 años y listo. Pero fíjate, esa pregunta. Se lo Pablo, armamos no es en 2 trivial, segundos. Porque una pregunta de ¿por qué no solucionás todos los problemas imprimiendo pesos? Claro. Porque no soy Grabois. Porque no soy un cuca. Pero justamente, o sea, generás más pobreza. Entonces, eso es importante. Y la otra pregunta es, ¿ya saben cómo se van a autodenominar entre ustedes? Porque ustedes tres son las tres anclas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, están los Chicago Boys que la rompieron en su momento. Ahora está el milagro económico, que están ustedes, Toto, el Javo, más la gente de su equipo. ¿Cómo se van a autollamar? ¿Cómo quieren que les digan? Los Caputo Boys. Los Caputo Boys, ¿no? Pero no es copiarnos de los Toto chicanos, Y son los Boys. los pibardos. Gracias por lo de Voice. Lo de Boys, claro. Sí, claro. Aparte, Toto siempre dice, los chicos, ¿viste? Lo más parecido a un chico soy yo, que tengo 30 años. ¿viste? Pará, los hiciste. Pedilo. Tiraste abajo un tren, boludo. Pero Fede ya tiene 2 hijos, Pero no tienen canas. 200 años. Había que traer a Isa. Ya está por morir, Fede. Le quedan Claro, 3 días de vida. es su last dance boludo. No, Aprovechenlo. Es el tipo más malo que conoce la historia. ¿verdad? Bueno, el chat, no sé, bueno, las hoy es- anclas igual pega bastante. Hoy José Luis nos dijo... No sé si llega el segundo mandato del Jabo, Fede. Ese ya a fin de año está tirando. De lo viejo que es. Yo diría que piense en el chat, porque las tres anclas no puedes meter en las anclas a Toto y al Javo. Pero pegó, porque hoy José Luis a unos inversores del exterior le dijo The Three Anchors, así que le dijo, no sé, parece. Pero yo digo un hombre generalista para usted. Bueno, yo diría que en el pensar, chat hay que piensen pensar, en hay que eso. pensar. Yo creo que el mercado lo pone, gordo. Claro, exacto, coincido con el oso. No tenés que... Eso va de abajo hacia arriba. Exacto. Por eso digo que vayan pensando ellos. Ya está. Es que nosotros no lo podemos pensar. Los gordos de Toto. No, Bueno, Ladyboy, no. muchachos, si quieren vamos terminando porque no les quiero acaparar el programa. Che, es un programa. Vino con hinchada. Ahí Fede, igual ¿no? todos Yo los te- vagos se yo- están escondiendo. Yo te digo, ustedes no me hacen caso. Ustedes deciden obviar la palabra del gordo Dan, pero este programa da para 2 horas por semana. 2 horas por semana. Fíjate que no creo que no hablamos nada de lo que traje. ¿sí? Y por eso mismo, Quedaron porque eso muchos mismo. temas en- Quedó, para el próximo programa, ya lo digo, así lo hablamos, tenemos que discutir el tema de déficit fiscal y déficit de cuenta Esa es corriente, buena, muy que es más prioritario. Venimos Porque con el ahí pizarrón. el amigo Prat Guy dijo que era más prioritario tener déficit, superávit de cuenta corriente y déficit fiscal, o sea, eso era mejor que tener superávit fiscal y déficit de cuenta corriente. tiene que pedir, ¿no? Lo cual, sí, totalmente. Lo tiene Es que pedir. un Te lo digo error, yo que como economista. en mi opinión, garrafal ese. Pedilo, amigo. Está mal eso que dijiste. Pero bueno, Lo dejamos para el próximo ¿quieren capítulo. hacer un último comentario o ya estamos? Yo tengo un último comentario. Vos fijate que el programa de hoy fue muy distendido y la gente estaba muy contenta. Sí, Una salió hora es bien. muy poca. Sal- Porque entre que explico términos vos, yo, y la gente para que entienda, se nos va la Entre que el hora. gordo Ahí. explica... Sí. Claro, se nos- Tenés que hablar, se nos va el Pablo, programa. con la jefa. Sí. Para preguntarle. Se complica. Nos dijo que sí. Bueno, ¿Ah, sí? Sí. Acá está la esposa del halcón, así que Sí. bueno, vamos Sí, a le preguntarle. mando un beso. Pará, negociamos. Yo creo, ¿Y 2 por semana? perdón, yo creo. No, 2 por semana es más quilombo. Sí, ¿no? Yo creo que el hecho de venir hasta acá y todo, o sea, Sí. aprovechemos, Está piénsenlo, buenísimo. 7 a 9 y después me dicen. Perfecto. Bueno, perfecto. Si te damos el sueldo directo. Igual viste que acá hay que consultarlo todo a Toto. O sea, si este programa está es gracias a Toto. Toto, soltaros una horita antes. Una horita. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que viene. Quédense con la Un misa. placer, chicos. Ahora Abrazo. en 5 Ah, minutos y volvemos. Quédense con la misa, El que se baje ahí. Pará. No.